Buenas noches, viajero de los sueños. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas algo más que un simple descanso. Esta noche no solo cerrarás los ojos, sino que viajarás conmigo a un tiempo lejano, donde los castillos ocultaban secretos tras sus muros gruesos y las sonrisas de la realeza eran muchas veces máscaras que escondían tormentos. Dicen que el poder corrompe, pero ¿y si te dijera que a veces el poder también encierra, aprisiona y destruye a quienes lo heredan sin quererlo? Hoy te contaré la historia sombría de una princesa atrapada en un cuento que no eligió. Y no es una historia inventada. Sucedió de verdad, bajo la opulencia engañosa de los palacios imperiales. Antes de sumergirte en esta historia, recuerda que aquí, en este canal, las noches son distintas. Cada historia está diseñada para acariciar tu mente y enseñarte algo nuevo antes de dormir. Si te gusta este tipo de relatos, te invito a suscribirte y dejar tu like, porque eso nos ayuda a mí a seguir contando las historias que casi nadie se atreve a narrar. Ahora recuéstate, respira hondo, cierra los ojos si quieres, porque esta es la historia de Margarita de Austria, la niña emperatriz que fue prisionera de su propio linaje, envuelta en una corte tan tóxica que, si no la conoces bien, pensarías que es ficción. Imagínate un castillo gigantesco, frío, en la vieja Viena del siglo XVII. Afuera, la nieve cae lenta, como si el tiempo estuviera suspendido. Dentro, el mármol reluce bajo las luces de los candelabros. Las paredes están adornadas con tapices carísimos, bordados con hilos de oro, y todo parece perfecto. Pero en los rincones donde el ojo no llega, hay susurros, tensiones y un silencio incómodo que hiela la sangre. En ese escenario nació Margarita Teresa de Austria, más conocida simplemente como Margarita de Austria. Era una niña pequeña cuando empezó a cargar el peso del imperio sobre sus hombros diminutos. La hemos visto muchas veces sin darnos cuenta. Si alguna vez miraste el cuadro Las Meninas de Velázquez, esa niña rubia y delicada en el centro de la pintura, es ella. Pero lo que la pintura no muestra es el precio que Margarita pagó por ser parte de la dinastía de los Habsburgo. Su familia pertenecía a una realeza obsesionada con la pureza de la sangre. Los Habsburgo tenían una costumbre peligrosa: casarse entre ellos mismos para no perder poder ni tierras. Imagina el nivel de toxicidad de un linaje donde tu marido puede ser, al mismo tiempo, tu primo y tu tío. Y no es una metáfora. Margarita terminó casándose con su propio tío materno, el emperador Leopoldo I, cuando tenía apenas 15 años. ¿Te parece un cuento oscuro? Lo es, pero no es un cuento inventado. Es parte de la historia real de Europa. Margarita, desde pequeña, sabía que no tendría opción. Su educación estaba basada en la obediencia absoluta y en el deber hacia la familia imperial. Desde los 5 años, la prepararon para el matrimonio como si fuera un objeto diplomático. La rodeaban sirvientas, institutrices, monjas, pero también estaba rodeada de normas rígidas, de rezos interminables, de protocolos asfixiantes. Todo lo que hacía estaba calculado, vigilado y anotado. En su corazón infantil, Margarita soñaba a veces con cosas simples: correr libremente por un campo, jugar con sus hermanos sin que alguien estuviera corrigiéndola a cada paso. Pero esas fantasías eran un lujo prohibido para una niña imperial. Cada sonrisa tenía que ser medida, cada movimiento aprobado. Incluso la manera en que inclinaba la cabeza estaba coreografiada para parecer perfecta. Mientras crecía, el tiempo iba dibujando en su cuerpo las marcas de la endogamia. Los Habsburgo eran famosos por su mandíbula prominente y por los problemas físicos que eso traía. Pero Margarita, aunque menos afectada que otros miembros de su familia, no escapó del todo a los caprichos genéticos de sus ancestros. Aún así,
Su belleza era elogiada en la corte, y eso hacía de ella un trofeo aún más valioso. El problema es que en las cortes reales, la belleza y la juventud no siempre son bendiciones. A veces son trampas. Margarita fue enviada a Millovavipadia, Madrid, cuando era muy joven, dejando bien atrás, y allí empezó otro capítulo de su vida, el de una niña reina en una jaula de oro, rodeada de un entorno aún más controlado, aún más tóxico. Los envidiosos cuchicheaban en los pasillos, las damas de honor competían por favores, y el protocolo español era todavía más opresivo que el austríaco. Su matrimonio con su tío no fue un cuento de hadas. Fue, como en muchas familias reales de la época, un matrimonio estratégico, sin amor ni ternura. Leopoldo I, además de ser su tío, era un hombre enfermizamente celoso y obsesionado con el control. Margarita pasó su juventud encerrada en palacios, dando a luz en un ciclo repetido y agotador, sin descanso. Perdió varios hijos en partos difíciles, una tragedia que en esa época era casi un destino común para las mujeres nobles, pero que en su caso parecía parte de un castigo mayor. La realeza tóxica de su tiempo no solo le robó la infancia, también le robó la salud. Margarita murió joven, con apenas 21 años, agotada física y emocionalmente, tras múltiples embarazos y partos fallidos. Su cuerpo no resistió más. Dicen que antes de morir miraba fijamente un tapiz bordado con hilos dorados. Tal vez pensaba en el brillo falso de esos hilos, en lo parecido que era Miripi a su propia vida, dorada por fuera, deshilachada por dentro. Pero la historia de Margarita no termina ahí. Su figura quedó congelada en la pintura, sí, pero lo que casi nadie cuenta es lo que pasó después de su muerte. Los ecos de su corta vida siguieron envenenando a Europa durante generaciones, porque el ciclo de poder y endogamia de los Habsburgo continuó, arrastrando a otros al mismo destino. Y mientras el retrato de las meninas seguía admirándose por su perfección artística, pocos recordaban que detrás de esa imagen angelical había una tragedia silenciosa, tejida con los hilos de una realeza que, en vez de proteger a sus miembros, los devoraba desde dentro. Hay quienes dicen que en las noches de luna llena, si caminas solo por los pasillos del Palacio Real de Madrid, puedes escuchar el eco de un suspiro muy leve, como el de una niña cansada. Algunos creen que es el susurro de Margarita, pidiendo una vida que nunca pudo tener. Y mientras el tiempo avanza, la historia sigue dando vueltas, porque quizás hoy, en otros contextos, seguimos repitiendo errores parecidos. ¿Cuántas veces seguimos atrapados en jaulas doradas sin darnos cuenta? La historia de Margarita de Austria no es solo un cuento antiguo, es un espejo, uno de esos espejos que nos muestran cosas que a veces preferimos no ver. Después de la muerte de Margarita, la corte no dejó de girar, pero su ausencia dejó un vacío que nunca se llenó. Aunque su imagen seguía presente en los salones y en los lienzos, la realidad era que su vida había sido una cadena invisible, una de esas cadenas que atan el alma más allá de la muerte. Quiero que imagines por un momento. Estás en un palacio inmenso, lleno de gente, música y festejos, pero dentro de ti hay un vacío tan hondo que ni los aplausos ni los lujos pueden llenarlo. Así vivieron muchos en esa época, atrapados en roles que la historia y la sangre les impusieron sin opción ni va escape. Pero, ¿qué hacía a esta realeza tan tóxica? No era solo la endogamia o los matrimonios forzados, era la carga de expectativas impuestas desde el nacimiento. Cada palabra, cada gesto, cada decisión debía servir a un propósito mayor, mantener el poder a toda costa. No importaba la felicidad, ni el bienestar, ni siquiera la vida. Todo era sacrificable, como piezas en un tablero de ajedrez gigantesco y frío. Margarita era la pieza clave en ese tablero. Su vida, aunque corta, influyó en alianzas, guerras y en el destino de imperios. Pero detrás de eso estaba la niña que nunca pudo jugar ni decidir,
la mujer que nunca pudo amar libremente. Un poco más allá de la historia oficial, se cuentan relatos en susurros, como si fueran secretos prohibidos. Algunos dicen que Margarita en sus últimos días tenía sueños donde corría libre por prados infinitos, donde las murallas del palacio no existían y el aire era ligero. Sueños que la despertaban con lágrimas en los ojos, porque en el mundo real no había lugar para esa libertad. Este contraste entre el brillo exterior y la sombra interior no es exclusivo de Margarita. Muchas figuras históricas sufrieron en silencio bajo las máscaras de la nobleza, pero ella es un símbolo perfecto de cómo la historia puede ser un cuento sombrío si miramos más allá del oro y las coronas. Por eso, querido oyente, cuando pienses en reyes y reinas, recuerda que detrás de sus vestidos y coronas hay personas con miedo, dolor y deseos no cumplidos, y que a veces la mayor prisión no tiene barrotes visibles, sino cadenas hechas de deber, tradición y expectativas. Mientras las estrellas comienzan a brillar en el cielo nocturno, piensa en Margarita y en todas esas vidas atrapadas en historias que no escribieron, pero que aún hoy resuenan en el eco del tiempo. Después de que Margarita cruzó el umbral de la vida, el palacio siguió su ritmo implacable, pero la sombra que dejó era más que un vacío físico. Era un aura que impregnaba cada rincón, como una niebla silenciosa que empañaba el brillo del poder. En esos salones donde se tomaban decisiones que cambiarían el curso de Europa, pocos hablaban abiertamente del precio humano que esos gestos tenían, porque en la corte el dolor se escondía detrás de máscaras impecables y la vulnerabilidad se consideraba una debilidad peligrosa. El legado de Margarita es más que la imagen de una princesa perdida. Es la historia de una familia que Menuhi, en su afán por mantener intacto su linaje, creó un ciclo oscuro de sufrimiento y desesperanza. Los Habsburgo, obsesionados con la pureza de la sangre, llevaron sus matrimonios consanguíneos a niveles extremos, uniendo parientes tan cercanos que las enfermedades y malformaciones eran inevitables. No era solo una cuestión genética, sino también emocional y social. En ese entorno, la infancia era un privilegio negado, y las emociones reprimidas se convertían en fantasmas silenciosos que acechaban cada paso. Margarita no fue la única que vivió ese tormento. Su madre, Mariana de Austria, fue también víctima de esas cadenas invisibles, atrapada en un matrimonio con su propio tío, el rey Felipe IV de España. Las mujeres en esas cortes eran piezas de un juego mucho más grande, donde sus vidas se negociaban como si fueran mercaderías, sin importar el coste personal. La historia oficial suele celebrar los logros y alianzas, pero rara vez habla del sufrimiento oculto detrás de esas paredes. Piensa por un momento en la juventud de Margarita en la corte española. Un lugar donde la etiqueta era tan estricta que hasta respirar parecía una acción controlada. La joven princesa tenía que aprender a moverse como un fantasma, a hablar con voz medida, a esconder cualquier emoción que pudiera ser vista como debilidad. La libertad, ese concepto tan simple para muchos, era un lujo que ni siquiera podía soñar. Una noche, se dice, Margarita escribió en secreto un pequeño diario, un refugio donde plasmaba sus pensamientos más íntimos, aunque la mayoría de sus escritos se perdieron con el tiempo. Algunos fragmentos nos llegaron, revelando una voz dulce pero triste, una niña que deseaba desesperadamente escapar del laberinto de oro en el que estaba encerrada. Hablaba de sus miedos, de la soledad que sentía incluso rodeada de gente, y del anhelo de ser amada por quien era, no por su título. Estas palabras nos acercan a la realidad humana detrás del mito, a la niña que fue Margarita, y no solo a la figura imperial que la historia suele mostrar. Es un recordatorio poderoso de que, aunque vestida con terciopelo y coronas, su alma sufrió igual que la de cualquier ser humano. Pero ¿qué pasa cuando el peso de la realeza se vuelve insoportable? La salud de Margarita empezó a deteriorarse rápidamente.
Los embarazos frecuentes y las enfermedades que se cobraron la vida de sus hijos fueron como flechas envenenadas que desgastaban su cuerpo y espíritu. En una época donde la medicina era rudimentaria y los cuidados escasos, las princesas como ella no tenían descanso ni compasión. Eran esperadas para producir herederos, sin importar el sacrificio que eso implicara. El esposo de Margarita, el emperador Leopoldo I, aunque poderoso y temido, no fue un refugio. Su carácter severo y la rigidez del protocolo convertían el hogar en otro tipo de prisión. Las pocas muestras de cariño eran casi inexistentes, y el amor verdadero probablemente nunca fue parte de ese matrimonio. En ese sentido, Margarita fue una víctima no solo del sistema, sino también de un ambiente frío y distante que negaba la posibilidad de la felicidad. Si te preguntas cómo sobrevivía a ese tormento, quizá la respuesta está en sus breves momentos de evasión, las pequeñas risas compartidas con sus damas de honor, la contemplación de un paisaje desde una ventana alta, la música que de vez en cuando lograba tocar su alma. Esos instantes fugaces eran oasis en un desierto emocional. Es fácil imaginar la tristeza oculta tras esa niña inmortalizada en las meninas. Una imagen que hoy admiramos sin saber que esconde una historia de sacrificio y dolor. Quizá, para comprender mejor la profundidad de esa vida, vale la pena recordar una fábula que circulaba en aquellos tiempos y que Margarita pudo haber escuchado alguna vez. Había una vez un ruiseñor encerrado en una jaula dorada. Su canto era hermoso, pero nadie escuchaba su tristeza, porque la jaula brillaba tanto que cegaba a quienes la miraban. El ruiseñor soñaba con volar libre, pero cada día que pasaba se sentía más débil, hasta que un día su canción se apagó para siempre. Solo entonces, quienes lo rodeaban comprendieron que la belleza sin libertad es solo una prisión disfrazada. Esta fábula parece susurrar el alma de Margarita, atrapada en una jaula donde la única opción era ser perfecta, pero nunca libre. Y mientras las noches siguen cayendo y los ecos del pasado se vuelven susurros, la historia de Margarita de Austria nos invita a reflexionar sobre las jaulas invisibles que a veces nos imponemos o aceptamos. Porque en cualquier época, el verdadero poder reside en encontrar la libertad de ser uno mismo, incluso cuando el mundo parece dictar lo contrario. La corte no olvidó fácilmente la fragilidad que había revelado. Aunque ella ya no caminaba por los pasillos de los palacios, su historia seguía resonando como un eco persistente, un recordatorio silencioso del precio del poder cuando se lleva sin alma. Los Habsburgo, esa familia legendaria cuyo nombre era sinónimo de poder, tierras y alianzas infinitas, continuaron su camino implacable, a menudo arrastrando consigo las mismas heridas y tragedias que habían marcado la vida de Margarita. La endogamia, esa práctica que parecía tan necesaria para conservar la sangre pura, siguió siendo una condena silenciosa que afectaba a varias generaciones, con consecuencias físicas y emocionales profundas. Pero más allá de la genética, lo que realmente definió esa época fue la atmósfera tóxica que envolvían a la realeza. No era solo la presión de la perfección y el deber, sino también un sistema social y político que anulaba la individualidad y la libertad personal. Cada acción estaba calculada, cada alianza tejida con hilos invisibles de poder y ambición, y el amor, si acaso existía, debía quedar relegado a un segundo plano o desaparecer por completo. Margarita de Austria, en este contexto, se convirtió en un símbolo involuntario de esa tragedia. Su vida corta y dolorosa fue un reflejo de cómo la nobleza, lejos de ser un paraíso, era a menudo un laberinto de espejos oscuros donde los reflejos reales estaban distorsionados por la manipulación y el control. Imagina las reuniones de la corte, esas largas veladas donde se decidían guerras y tratados, donde los nobles competían por favores y poder mientras afuera el pueblo sufría las consecuencias de sus juegos. En esos salones, Margarita era más que una persona. Era una ficha, una promesa política.
un instrumento para unir imperios. Su matrimonio con Leopoldo I, que ya había comenzado como un acuerdo frío, se convirtió en una relación cargada de tensiones y distancias. Leopoldo, a pesar de su poder y estatura como emperador, tenía un carácter duro y distante. Su obsesión con la pureza y el control reflejaba las expectativas que la familia Habsburgo imponía sobre cada uno de sus miembros. El afecto genuino era escaso, y en ese frío ambiente Margarita se encontraba cada vez más aislada. Pero la historia también nos habla de pequeñas luces en esa oscuridad. Por ejemplo, sabemos que Margarita mantenía una estrecha relación con su hermana María Antonia, con quien compartía momentos de complicidad y apoyo mutuo. En esos vínculos familiares, aunque marcados por la misma rigidez, se encontraba algo de humanidad y ternura que ofrecía un respiro temporal al peso del poder. Además, Margarita tenía un lado artístico y espiritual muy desarrollado. Era un amante de la música y la poesía, refugios que le permitían evadirse, aunque solo fuera por momentos, de la realidad asfixiante que la rodeaba. Se dice que escribía versos y escuchaba con devoción las composiciones que llegaban a la corte, como una forma de conectar con emociones que su vida cotidiana le negaba. Ahora, si nos detenemos a pensar, la historia de Margarita también nos invita a reflexionar sobre las mujeres en la historia. En un mundo dominado por hombres, las mujeres de la realeza eran a menudo las grandes olvidadas, silenciadas por los relatos oficiales que solo exaltaban conquistas y alianzas. Ellas eran madres, hijas, esposas, pero también víctimas y, en algunos casos, mujeres valientes que lucharon con las armas que tenían. La inteligencia, la diplomacia y, a veces, el arte. Es interesante notar que aunque Margarita murió joven, su figura trascendió el tiempo no solo por la pintura de Velázquez, sino por lo que su vida representa: la lucha entre el deber y el deseo, entre la jaula y la libertad, entre la sombra y la luz. Podemos imaginar cómo en sus últimos días Margarita miraba a través de las ventanas del palacio y veía un mundo que parecía tan cercano y a la vez tan inalcanzable. Un mundo donde el sol brillaba sin restricciones, donde la vida no estaba dictada por reglas implacables. Esta imagen nos lleva a pensar en cómo muchas veces las personas viven atrapadas en sus propias jaulas, ya sean visibles o invisibles, y cómo la búsqueda de libertad, autenticidad y amor es una lucha que trasciende épocas y clases sociales. Para terminar esta parte, quiero compartir contigo un pequeño fragmento inspirado en la vida de Margarita, como si fuera una carta que ella hubiera podido escribir a alguien muy cercano. Querido amigo, en estos muros de oro, donde la luz apenas se atreve a entrar, me pregunto qué se siente volar libre. Mi cuerpo está encadenado a un destino que no elegí, y mi alma busca un suspiro de esperanza en medio del silencio. ¿Acaso no merecemos todos un instante de verdadera alegría, sin máscaras ni deberes? Quizá algún día alguien entenderá que detrás de una corona hay un corazón que late, que sueña y que sufre. Esta carta imaginaria nos conecta con Margarita como persona y nos recuerda que las historias reales, por más lejanas que parezcan, están llenas de humanidad. La historia de Margarita de Austria es una lección viva que nos invita a mirar más allá de las apariencias y a valorar la libertad y el amor como los tesoros más preciados, incluso cuando la vida parece una jaula dorada. Para comprender a Margarita de Austria y la realeza tóxica que la envolvió, no podemos pasar por alto el contexto político y social que moldeó su vida. Europa del siglo XVII era un tablero lleno de conflictos, alianzas rotas y guerras que parecían interminables. Los imperios y reinos luchaban no solo por tierras, sino por influencia, riqueza y sobre todo por prestigio. En medio de esta vorágine, las figuras como Margarita eran piezas estratégicas en un juego mucho más grande. Los matrimonios entre casas reales no eran una cuestión de amor ni de elección personal.
Eran tratados políticos, pactos silenciosos que podían inclinar la balanza de la historia. En ese escenario Margarita, siendo hija de la poderosa casa de Habsburgo, fue enviada muy joven a España para casarse con su tío Leopoldo I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este tipo de uniones, hoy vistas con asombro, eran comunes entonces para mantener la sangre pura y la influencia dentro de la familia. ¿Pero qué significaba esto para ella? Imagina ser una niña enviada a un país extranjero, lejos de todo lo conocido, con la responsabilidad de un imperio sobre tus hombros y sin el derecho a decidir tu destino. Es como si te entregaran una corona antes de que pudieras siquiera comprender lo que esa corona implica. Y esta no fue una experiencia única para Margarita. Muchas mujeres reales compartieron destinos similares, atrapadas en bodas arregladas y obligaciones que las consumían. Lo curioso es que, aunque eran vistas como símbolos de poder, muchas vivían en un aislamiento profundo, rodeadas de protocolos que les impedían expresar su humanidad. En la corte, la vida era una actuación constante. Todo debía ser perfecto. La postura, la voz, la mirada. No se permitían errores, ni siquiera lágrimas en público. Margarita tuvo que aprender a esconder su dolor y a mostrar solo una imagen de fortaleza, aunque por dentro se sintiera vulnerable y sola. Esta dualidad creaba una tensión invisible pero constante, un desgaste emocional que marcaba a quienes vivían bajo esas reglas. Las enfermedades que azotaron a Margarita y a muchos miembros de la familia eran también consecuencia directa de estas prácticas matrimoniales y del estrés al que estaban sometidos. La salud física y mental se convertía en una víctima más de la búsqueda obsesiva del poder. La mortalidad infantil era altísima y la pérdida de hijos era un golpe devastador, pero algo que la nobleza aceptaba como parte del destino. Pensemos en un paralelo para entender esta dinámica. En la Biblia, la historia de la reina Esther puede servir como reflejo. Esther, una joven que también fue elegida para un papel de poder dentro de un entorno hostil, tuvo que navegar entre su deber y su propia vida, con el riesgo constante de perderse a sí misma. Aunque Esther pudo actuar con valentía y astucia para salvar a su pueblo, muchas otras figuras reales, como Margarita, quedaron atrapadas en la trampa del deber sin poder elegir su propio camino. Además, la figura de Leopoldo I añade otra capa a esta historia. Aunque era un hombre de gran influencia, su relación con Margarita fue fría y distante, marcada por la rigidez del protocolo y las presiones políticas. Los matrimonios entre reyes eran más una alianza que una unión basada en el afecto. La buencia de amor y apoyo emocional aumentaba la sensación de aislamiento y tristeza. Sin embargo, Margarita encontró en la espiritualidad un refugio. Su fe y devoción le brindaban momentos de paz y un sentido de propósito en medio de la tormenta. Esto era común en la época, donde la religión jugaba un papel central en la vida de todos, especialmente en la nobleza, que veía en la fe un medio para soportar las dificultades y encontrar consuelo. Pero no todo era oscuridad. En algunos momentos, Margarita mostraba un espíritu luchador. Se sabe que a pesar de las restricciones, intentó influir en decisiones políticas y culturales, demostrando que aunque la realeza la limitara, su inteligencia y voluntad eran poderosas. Este aspecto a menudo pasa desapercibido en los relatos oficiales, pero es fundamental para entenderla como una persona completa, no solo una figura decorativa. Imagínate por un instante el peso de la corona sobre su cabeza, no solo física sino emocional, un peso que aplastaba sueños, deseos y libertades, pero que también forjaba un carácter resiliente, capaz de enfrentar adversidades inimaginables. En ese sentido, la historia de Margarita no es solo un relato triste, sino también un testimonio del espíritu humano enfrentando la adversidad, de la lucha por conservar la identidad en un mundo que intentaba borrarla. Mientras los días pasaban en la penumbra de los salones palaciegos
y las decisiones políticas seguían su curso, Margarita mantenía viva una chispa, un anhelo de algo más allá del deber y la apariencia. Quizá esa chispa es lo que ha hecho que su historia, siglos después, siga despertando curiosidad y compasión. Y es en esta mezcla de poder, dolor, lucha y esperanza donde reside la verdadera historia sombría de la realeza tóxica que Margarita encarnó. Desde el momento en que Margarita fue prometida a Leopoldo I, la maquinaria de la corte comenzó a girar implacable. Las decisiones no solo afectaban a 2 personas, sino a imperios enteros, y el destino de millones parecía estar escrito en las hojas de esos acuerdos. La llegada de Margarita al Sacro Imperio fue una transición abrupta, casi como un salto a un mundo paralelo. Aunque española de nacimiento y sangre, tuvo que adaptarse a costumbres, idiomas y una corte completamente distinta. En ese entorno, cada gesto era observado, cada palabra analizada con lupa. La princesa aprendió rápidamente que la imagen era todo. La perfección debía ser una armadura que la protegiera de cualquier señal de debilidad. Pero la realidad era otra. Las enfermedades, la soledad y la falta de cariño creaban un ambiente asfixiante. La pérdida de varios hijos fue un golpe devastador que minó su salud y ánimo, pero que lejos de mostrar, debía ocultar para mantener la dignidad de la corona. En esos años, la corte estaba plagada de tensiones no solo políticas, sino personales. Rivalidades, envidias y juegos de poder creaban un clima enrarecido. Las intrigas se tejían en susurros detrás de cortinas, mientras Margarita trataba de encontrar un espacio donde su voz pudiera escucharse. Su lucha no solo era contra enemigos visibles, sino también contra la misma estructura que la había moldeado desde niña. Su relación con Leopoldo, aunque formalmente un matrimonio, carecía de la calidez que podría haber aliviado ese peso. El emperador, rígido y severo, se mostraba distante, concentrado en su rol y en los asuntos del imperio, dejando poco espacio para el afecto. Esta frialdad, unida a las pérdidas y enfermedades, intensificaba la sensación de aislamiento de Margarita. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Margarita no renunció a su esencia. Sus pasiones por la música, la poesía y la espiritualidad fueron refugios donde encontraba un respiro. En ocasiones, incluso logró influir en decisiones políticas menores, demostrando una inteligencia y determinación que desafiaban el destino que parecía escrito para ella. Esta tensión constante entre el deber y el deseo personal, entre la imagen pública y el dolor privado, definió su existencia. Margarita fue una figura atrapada en una jaula dorada, luchando por respirar, por ser más que un símbolo, por encontrar significado y amor en un mundo que se lo negaba. Mientras la corte seguía su danza de poder y apariencias, la salud de Margarita se deterioraba lentamente, como una vela que se consume poco a poco sin que nadie quiera apagarla para que su luz no se extinga. Pero incluso en esos momentos finales, su espíritu mostraba destellos de humanidad y fuerza. Así, la historia sombría de Margarita de Austria se convierte en una lección profunda sobre las consecuencias de un sistema que privilegia el poder por encima de las personas, y sobre la eterna búsqueda del ser humano por la libertad y el amor auténtico, incluso cuando todo parece conspirar en contra. Así llegamos al final de esta historia sombría, donde la luz y la oscuridad se entrelazan en la vida de Margarita de Austria, una mujer que fue mucho más que un nombre en los libros de historia. Su existencia nos revela las grietas ocultas bajo el brillo de las coronas. Nos muestra cómo el poder puede construir imperios, pero también puede destruir vidas desde adentro. Margarita no solo fue una víctima de la realeza tóxica, sino también un símbolo de resistencia silenciosa, de una lucha interna por mantener la humanidad en medio de un mundo que la quiso reducir a un simple peón. Su historia nos recuerda que detrás de cada figura poderosa hay un ser humano con sueños, miedos y deseos que a veces se pierden en la sombra del deber y la expectativa.
Es fundamental que aprendamos de estos relatos para no repetir los errores del pasado, para entender que la verdadera fortaleza no está en la imposición del poder, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la historia. Espero que esta narración te haya hecho sentir, reflexionar y valorar la complejidad de aquellos tiempos y de las personas que los vivieron. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras en el tiempo. Aquí encontrarás historias que te harán soñar, aprender y descubrir mundos escondidos detrás de la historia oficial. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando relatos fascinantes que te acompañarán a la hora de dormir, porque cada noche merece una historia que toque el alma. Hasta entonces, que tus sueños sean tan profundos y ricos como estas historias que compartimos.